Gracias por la por sintonía. Estamos 4 de minutos regreso, de la todos tarde. juntos, No, Juan Carlos rebaja. Show. No se Juan Carlos lleven. programa Mírenme que a es todas las tardes a las Mua. 12. De todito, Gracias esto por aquí. sintonizarnos. Es aquí, señores, el ¿Cómo alto. así? El alto gasto aquí que nada. Hable, económico Juan Carlos que Cruz. conlleva el proceso de los comicios. Vamos, dale, Juan Carlos, ¿Con dale. qué, con qué? Habla lo que tú Que quieras. queremos decirle que gracias por estar con nosotros en su programa. Sí, recuerden que esta es la 92.5 FM, esa frecuencia para la zona sureste sí. y todo el Gran Santo Domingo, 89.7 para las 14 Ay, provincias sí. del norte, 89.9 para Punta Cana Ay, y sí. www.cdnradio.com. Maribel, soy yo la que Quitamos hago la radio estructurado quitamos la aquí. frecuencia para Dajabón ya. Sí, La vamos a seguir transmitiendo la para allá. 89.7. No deberíamos seguir transmitiendo para allá. ¿Por ¿Por qué? qué? Con esos abusos que se cometieron por ahí en esa Deberíamos zona. cerrarle la frecuencia, sí, Sí, porque sí, no merecen esta desconocieron- transmisión. Desconocieron un acto democrático. No, al revés. Le- Hay que hacerle verdad, sentir jamás, por un medio de jamás. peso como este lo mal que lo han hecho. Que la democracia existe. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola, Maribel hola. Reyes, abogada, experta en constitucionalidad, está con nosotros hoy. ¿Qué tú vas a comer Ajá. hoy, Maribel? Bueno, yo estoy esperando ver Qué qué es lo que banda. ustedes me van a brindar a mí aquí. ¡Eh! Se acepta chicharrón. Chicharrón. Cositas El así. picapollo de la 12. Un Oye, que el desayuno picapollo de la de lo que 12. Ay, quedaron brunch, por ahí. un brunch. Ay, sí, lo desayuno. Me invitaron ¿Qué, a un doña? brunch el sábado. ¿Es verdad? Sí. Ah, pero muy bien. Invítame. Sí, y yo voy a llevar cava para No nos arreglarlo. interesa Ah, porque es casero. Sí, porque hay que arreglar eso. ¿Cómo tú vas a decir que un brunch sin Sin nada, sin una cavita. Sí, sin una cavita, una cosa. Y hay unas cavas muy buenas de las que vienen hechas. ¿De la que vamos a que vienen hechas? Tú haces cava con un Con espumante juguito. y un jugo de jugo de naranja. naranja. Pero hay unas cavas que vienen listas. Una mimosa, Mimosa. vienen Ay, con... mimosa. Sí, Mimosa, claro que sí. amor. Mimosa, porque Bienvenida, Maribel, bienvenida. Ya Gracias. tomaste un poquito, una probadita, una cucharadita de lo que es la De- locura de del esta plato del mimosa. día, de esta Aquí mimosita. tiene que venir alguien a A mí poner me orden. gusta el Bellini, Yo, se el supone- Bellini. El Bellini. Se Bellini, supone que ese es cava mi con- papel con aquí, pero no hay melocotón. forma, no hay forma. Miren, señores, importante porque está Maribel aquí con nosotros. te habla Qué demasiado, gusto. doctora. Porque el alto habla gasto demasiado. económico que ha conllevado el proceso de los comicios que ella lo va a arreglar. municipales Ella lo y va a su arreglar eso. cercanía con las presidenciales y congresuales ha puesto en el tapete Juanca. el tema de una posible puede. unificación de las elecciones. ¿Cuál es la opinión de Maribel? Pero ella no tiene que opinar de eso. Ella lo que tiene que hablar es Ajá, vamos a ver. en la Constitución de la República. Le dije que la van a modificar este año y no me hacen caso. En la explica Mira el cómo tema en la ahí, cómo lo están Constitución metiendo. de la ¿Por qué República llegamos hay ahí? una división de las elecciones congresuales y presidenciales de la municipal. Por culpa de Leonel Por Fernández. procesos de Maribel- prueba y error. Porque que hemos- Maribel no te va a hablar a ti de por qué se gasta más cuarto o no, No, porque no. ella lo que sabe de ley. Eso es lo que Sí. la ha traído al tapete mediáticamente. Por eso te hacemos la pregunta. Esa es la excusa para Bueno, modificarla. Gracias. Vamos a hablar de este tema, que la verdad es un tema que a la sociedad en sentido general le preocupa, sobre Sí. todo el gasto público, porque cuando al final es un dinero que sale del Estado Sí. y ese gasto público se podría destinar a otras cuestiones No, como el tema de hay la que salud, de destinarlo a la educación, democracia. que Claro, se sí, necesita. Hay que destinarlo a la democracia. Yo Yo no no estoy estoy de en desacuerdo acuerdo. con Yo que no le estoy de paguen acuerdo. Ignore, la mantenga, no flaquee, doctora. Entonces, Sí, venimos mira, con déjame el tema. entrenarte, mira. No, tranquila, yo No conozco. importa lo que digas, tú sigue. Tú sigue No, tranquila, hablando, yo la sigue. conozco, Alvarelli. Sí, Sí, Oye. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de unificar las elecciones? Necesariamente por el gasto público. Ahora bien, antes de hablar de unificar las elecciones, necesariamente tenemos que hablar de modificación de la Constitución, Estoy porque listo. la propia Constitución establece que Hablen las conmigo. elecciones van separadas. O sea, no es que la Junta Central Electoral dijo, Le dio mire, la gana. para que yo tener menos trabajo o más trabajo y para pagarle más horas extra a mi personal, yo hemos dividido las elecciones. Este No Y un mismo es poco de año contexto, ¿por qué arreglamos llegamos eso. a En el esto? Por el voto de 94. arrastre, exactamente. Una pregunta, Maribel. No, ningún Y no voto nos de van a arrastre. engañar y nos van a Por los meter 2 años de Balaguer Oigan, y oigan. Peña. No, Oigan, no, oigan. pero eso se juntó después de eso. Sí, después se juntó. Sí, sí, Fue que Sí, se modificó en el 10. en 2010. Miren, y una pregunta, Maribel, ¿tú qué sabes? ¿No nos van a meter por debajo de la mesa la reelección? Eso va. Pero la relación está ahí. Mira, yo siempre No, he pero dicho para que usted es un periodo. cuando es se dos habla, periodos y nunca más. cuando se Exacto. habla de Y si le quitan el nunca más. puede una persona reelegirse Hasta eternamente. Danilo. No puede- podemos hasta llegar- Danilo volver va a ahí. volver aquí. ¿Quién? Danilo. Mira qué pasa. Ah. Cuando se abre esa reforma constitucional, cuando se convoca a la asamblea modificadora, o sea, la asamblea constituyente, no, tú abres eso para modificar
la unión de las elecciones. Pero ahí tú Ujú. puedes entrar el tema de lo que es un debate eterno, que es el tema del aborto. Ahí Claro. podemos entrar el tema de la reelección presidencial o no. Ahí podemos entrar temas de los temas territoriales, si acotamos un poco el tema de tantos municipios que tenemos o distritos municipales. O sea, El matrimonio, todo, el matrimonio todo. gay, El por matrimonio ejemplo. igualitario. sea igualitario, o sea, se puede entrar de todo, porque cuando una Matrimonio reforma está gay, abierta, puede no ser. te Pero no dice deja dinero cuál esa es el límite de reforma. la reforma. Pero esa Bueno, reforma pero no ya deja está dinero, lo que usada. deja dinero es la El reforma, uso. la reforma Pero a el la uso. reelección. Bueno, lo que pasa Válida. es que Activa la cuando tú política. tienes una reforma, Pero son del mismo partido. tú ya. al final Matrimonio vas a gay. tener, tú Ah, vas no a tener un necesitan, no. interés Ay, económico pero hay que por todos esperar los hay que medios. esperar mayo para saber. Pues ya son Que- mayoría que como quiera. promuevan No, ellos. ahora no, ahora es muy difícil conseguir Ahora reformas. mismo no hay reforma, o sea, bien, lamentablemente, Mauricio. aunque se intentó en un momento determinado intentar hacer una reforma, incluso en el CES, que es el Consejo Económico y Social de la Ay, República sí. Dominicana, se debatió el tema de una posible reforma. No tienen las 2/3 partes, o sea, no se tiene la mayoría para una reforma constitucional. Lo otro es ¿La 2/3 parte de qué? Del de la Congreso. Congreso, de la Ajá. matrícula del Congreso en Ujú. totalitario. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una reforma constitucional que nuestra Constitución del 2010 que establecía que para Doctora, las escúcheme, reformas. Eso va a cambiar ahora ya en mayo. Bueno, Esa esperemos, tercera pero parte. hasta que cambie lo tenemos. Sí. Y Claro. esa constitución establecía que para las reformas constitución se supone que cuando versaba sobre derechos fundamentales, el tema de elegir y ser elegido, o el tema del derecho a la vida, o el tema del matrimonio, o muchos derechos fundamentales que estaban planteados, debía de haber un referéndum. Sí. Sin embargo, ya tenemos todo el tiempo que Cero tenemos referéndum. con nuestra constitución y no tenemos Hay un una Pero ley. referéndum. hay Hay una ley. un paso legal Hay que una no se ha ley. dado con el referéndum. ¿Cuál es? Crear una ley, o sea, No, hay la pero ley. hay un Sí, la ley proyecto, está. hay un Hay proyecto un de ley, proyecto pero de el ley. tema del referéndum es que tú necesitas aprobar ese referéndum en el Claro, no Congreso, está aprobado. y una aprobación de ese referéndum, en cierto modo, es una coerción un poco más para los políticos, porque Claro. cada vez que quieran hacer algo van a tener que Claro. convocar a la población, y Ajá. convocar a la población Me encantaría significa que un eso gasto existiera. económico y significa una inversión de Yo fuera a tiempo. votar siempre. Doctora, Yo estas también. imperfecciones. Yo fuera por los sí y los no, que siempre Yo son una también. pregunta Doctora, abierta y cerrada. Estas imperfecciones que cada vez que se modifica la constitución se quedan, es a propósito que se hace con fines de dejar la llave abierta para volver a modificarla de nuevo, porque se ve como incluso algo estúpido, para decirlo aplatanado, que se haya unificado en un momento el tema de los periodos de las elecciones, como se hizo en el 10, y que posteriormente en una nueva reforma, ¿verdad? Después que se unieron esos periodos, se deje distanciada por 3 meses unos comicios y otros. Parece como una excusa para en algún momento volver a tocar la Constitución. Mira, creo que cuando se hizo la reforma constitucional, el constituyente lo que pensó fue en el fortalecimiento del sistema democrático. Qué lindo lo ¿Por pintan qué? ellos. Sí, que porque venía de Claro, mucho qué lindo. proceso. realmente el arrastre que había, Wow. o sea, la figura presidencial que nosotros tenemos, ese paternalismo por el presidente que El tenemos. Es más, presidencialismo. aquí cuando alguien tiene un problema en un municipio, no se lo reclama al alcalde, se lo Ajá. reclama al presidente de la Llamado al República. presidente de la Porque, República. que los porque caminos todo lo vecinales de aquí no focaliza en el sirven. presidente de la República. Asimismo, se focaliza el voto. El voto, cuando es esa Entonces, figura la abstención, presidencial, Maribel, esa no va a figura, ser de 53 en mayo. claro que no. Va a ser más bajita. Yo entiendo que, o sea, es que al final el presidente, y la gente va y vota por el presidente, o sea, entiende que el presidente que va a resolver el problema, o el que quieren que sea presidente que va a resolver el problema. Muchas veces dicen, bueno, yo no O voy a sea, votar por el candidato alcalde. presidencial, doctora, Cuando- ¿verdad? Sí. No por el presidente. No por el presidente de la República, sino por ese candidato presidencial. candidato. ¿A quién yo quiero? A ese candidato presidencial. O sea, ese candidato presidencial Que que, me va a que a mí resolver. me va a resolver o que yo sé que ha Mi resuelto. papá, mi y pa que y mi yo entiendo patrón. cómo, o sea, Porque es al la- final la venimos con visión. esa cultura Ya está de desacatada. paternalismo. Paternalismo y presidencialismo, o mi sea, papá, mi pa y mi presidencialismo, o sea, lo patrón, mi vemos como jefe. quién me va a resolver, Claro. quién me va a cuidar y quién me va a proteger. Sí. En cambio, eso no lo vemos. Y eso fue lo que se buscó dividir. ¿Por qué? Porque antes teníamos, cuando un presidente o un candidato presidencial era fuerte, arrastraba totalmente Sí. a todos los legisladores. Y se iba a la Teníamos un diversidad. Congreso total. Sí, Pero total. para Y allá iba, deberíamos Maribel. de tener un contrapeso de Sí, poder. sí. Sin embargo, no ha sido así. Históricamente y recientemente lo podemos ver como en el 16 pasó y en otros periodos también, y lo que acaba de pasar ahora con las municipales y las perspectivas que pase lo mismo con las legislativas. ¿No sería posible, Maribel, y esto te lo pregunto a ti como experta constitucionalista y evidentemente por tus estudios con respecto al tema en la práctica, ¿no sería lo ideal que
aunque votemos con boletas distintas, lo hagamos en un solo acto, en un solo evento, porque la verdad es que de todas maneras, la historia dice que el dominicano vota en el primer periodo, por el presidente, por el partido que está gobernando porque le parece bueno y decide darle todo. No se crea de ninguna manera el contrapeso. Se pierde una logística si lo hacen así. Se pierde una logística. Mira, yo en el creo, barrio son Pero 500. da dinero es yo menor. creo que Sí, el tema nos hace de daño en el un barrio. país como el de nosotros, el tema de tener esa separación de las elecciones, la verdad es que es un gasto muy grande. O sea, no ustedes es un están gasto equivocados, solamente doctora. para la Es que- institución, es que- o sea, para la Junta Central Electoral, que al final es Para financiada mí se por todos los justifica ese- contribuyentes. Doctora, hay que al seguir bar- invirtiendo Por todo lo esos que 1.000 millones de intervienen, o sea, el pesos en la empresariado, democracia. O sea, todo. Doctora, al barrio le conviene que haya una elección mensual. Usted No, sabe los nos cuartos damos que le cuenta dan al no, barrio. pero nos damos cuenta que no es así, Es porque de a al final no 500 y de a votan. 1000. Claro. Pero no importa por los cuartos que se mueven, doctora. Mire, cada vez que hay un proceso electoral, primero las primarias, ahí van cuartos, sí, son cerradas para los compañeritos de adentro que están inscritos, pero que ni siquiera lo saben, que dan su cédula, la pasan y están inscritos en el PLD, PRM, 500. Para movilizarte, si hay que apoyar a Betty en Santo Domingo Norte y eres de Boca Chica, entonces hay 2000. Y cada vez que hay un proceso, una cantidad de dinero, si usted lo unifica en un solo, usted se está constituyendo o lo promueve como lo está promoviendo aquí, enemiga de esa gente. Bueno, pues entonces que yo voy vive a de hacer, eso. a mí Oye, y uno que se promuévame queda como enemiga callado de eso. y ¿Por qué? serio lo Porque tú me escuchas estás tú, diciendo a oye. mí que tú lo que queremos es fortalecer la corrupción electoral. Claro. Y lo que debemos de hacer es Picoteo. educar al pueblo dominicano para que El cuando eslabón. vaya y vote, usted vote por un candidato que realmente lleve una propuesta correcta. Y no porque una persona te convenció con 500 Ese pesos. es el eslabón perdido que hay en toda esta discusión y es la educación. Están La equivocados. persona informada, Equivocados. la persona informada no vende cédula. La persona que sabe para qué sirve su voto y para qué tiene voz no vende Ahora el ticket cédula. que le dan. No, el ticket no vende Ticket, nada. sí. ¿Qué Tarjetita. pasa? Tenemos cada vez más eso. votantes. Un tiquecito. Tenemos Óyeme, tenemos un padrón de 8 millones de personas. Tenemos cada vez más nuevos votantes, que por cierto fallaron mucho los nuevos votantes, casi no iban en las elecciones ahora. Y tenemos que decirles por qué es importante, pero no podemos volver a eso, ni decir, ni normalizar y decir, ay, está bien que vendan tú el sabes voto que un y que pica que el picapollo es mira, tal. un pica pica, una persona que no está preparada de ningún tipo académicamente, se te para al frente de un partido cuando se van a movilizar los candidatos y los dirigentes a recibir y sabe más que el periodista a qué hora viene cada dirigente a pararse ahí frente al partido y sin importar que se le dice, ese sí es bueno y en 2 horas tiene 8,000 pesos en los bolsillos, que tú no lo tienes fácilmente en un día Chacho, normal. yo sé lo que son 8,000 pesos ¿Eh? y dan brega. Ah, pues entonces pero creo que te están no sería, atentando contra pero no eso. creo No. que ese sería el discurso que nosotros como sociedad o como personas que hemos tenido la Totalmente. oportunidad de educarnos, ¿Cuál de vender de que, bueno, si unificamos las elecciones tenemos menos logística, tenemos menos dineros circulando Sí. en la calle. Yo creo que Eso el dinamismo dinero debería económico. el dinamismo económico debería de existir porque existen políticas públicas que llevan a ese dinamismo Claro. económico, Oh. pero no porque lo vamos a hacer cada 4 años, porque esa persona ese día va a tener eso, pero al otro Sí. día ya no va a tener el dinero. Igualmente, yo quiero, soy del pensar que deben seguir siendo 2 elecciones, pero está dando tenemos la en razón. el proceso, no para eso, sino Mira, hay un acto para de la educar y para Constitución que en el las Senado. personas sepan cómo votar y por qué votar. Oye, y la aventura importancia de una cívica que tiene. constitución. Oye eso, Samuel. Te estoy diciendo. Aventura de una No, constitución. porque ustedes creen que yo soy loco. Febrero 23 a las 3 de la tarde en el 5º piso del Senado de la República. Ustedes creen que yo soy Oh. loco. Yo le dije a ustedes que este mismo año ¿Y probablemente. quién está convocando? Bueno, cuando se Convocan, el Congreso aquí puede, dice que cuando el abra la Senado. próxima legislatura y las nuevas autoridades realmente convocar, qué propósito convocar eso? a una modificación. O sea, El eso defensor no del está pueblo. prohibido, se puede hacer. Repita, por favor. No, o sea, en una nueva conformación del Congreso, Sí. no está prohibido que ese Congreso esté de acuerdo y entienda hacer una modificación a la Constitución. Usted sabe que. No, sabemos ni que- este tampoco, si se ponen de acuerdo. Mire, Bueno, no hay tiempo ya. Claro, ¿cómo no? Que ellos están hasta porque al agosto final, ahí. sí, pero al final toditos están en campaña, todos Usted están en sabe su que, pueblo y saben mire, que en Oye, estos pero entre meses momentos, se puede hacer una Una reforma. legislatura Sí, usted no, sabe que pero ayer, no hay número. doctora, ayer conversaba con Oye, varios. pues ya sabe.
Doctora, ya sabe, ya ayer sabe. informaba. Por eso está aquí. Es que se intentó en un momento. Escuche esto, ayer conversaba con varios No, politólogos. el presidente nunca ha convocado una reforma constitucional. No el presidente, estaban o sea, el Congreso intentó, incluso Sí. se debatió. No le haga muchos caso medios a Álvaro, la estaban quiere sabotear, debatiendo. espérese. ¿No era la Se- fiscal? Se estaba debatiendo. ¿Qué fiscal? El la, tema de, la reforma de, fiscal. Siga, Esa doctora, fue- permiso, doña. No, de que reforma modificar fiscal la es una cosa y Constitución. la Yo sé, Constitución Doctora, vamos a hablar diferente. usted y yo, ignórelo, no existen. Esa sí se tocó, esa sí la tocó el presidente y se la Qué vaina bajaron. esta, Dios mío. Oh. Esto es difícil. debe de haber una, también Esto es debe de haber difícil. una Ya me reforma me olvidó lo que fiscal le iba a decir a la pronto. doctora. Oye, pues ella es tenemos que enemiga estar- del Ya se me pueblo. olvidó. Es enemiga del pueblo. ¿Quién ella? Ella, reforma constitucional, reforma fiscal. Doctora, usted sabe que conversaba con unos politólogos ¿En serio que se ayer pone? de la académicos, además, sobre el resultado de las elecciones y me decían varios de los, conversé con 4 en específico, de que aunque en el papel había un acuerdo, y voy a llevarlo a lo de la Constitución y su posible modificación, aunque en el papel había un acuerdo con la oposición, Danilo, Fuerza del Pueblo, PRD, debajo de la mesa el acuerdo real es entre Danilo y Abinader. ¿Cómo así? PRM Eso y se PLD. inventa. No, estoy hablando de politólogos profesionales de la se materia. inventa. Pero déjeme terminar. Pero supuestamente no es con Hipólito. Oiga esto, espérese, oiga esto, por ahí es No, que yo voy. amigo, yo Traído, Por eso que se dice traído amigo. de la mano del sector de Hipólito Mejía, como bien usted señala, ha habido estoy hablando supuestamente sobre la base de lo que me dijo ese politólogo. Ha habido un acuerdo debajo de la mesa entre Danilo y Abinader, el PRM, para que, aunque en la práctica había suscrito un acuerdo de alianza RD, fíjese que... Pero a él no lo invitaron a la alianza. pero espérese, en la... A Danilo no lo invitaron, no lo quería. pero, Dios mío, Padre Santo. Termina. Entonces, arriba el acuerdo Pero suscrito, estaba. pero la militancia intermedia y las bases del partido no escucharon, desoyeron esos acuerdos y trabajaron a su bon, como dicen, por instrucciones del propio Danilo Medina. Danilo Medina. Pues yo lo Una creo, evidencia de ello es que la foto de apoyo al alcalde derrotado de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, Es de Leonel. no, sí, y fue una foto en una esquina, atrincherado, Danilo y Carlos Solo. Buscan la foto, su evidencia está por ahí en No, la pero red. ya él nunca lo compró. Pero lo ¿con qué decíamos aquí, fin? no hizo ¿Con una qué comparación. Oiga esto, el fin final. Modificación de la Constitución que se propone Pa' con que el vuelvan los pretexto dos. con el pretexto de que es para unir los periodos y al fin y al cabo habilitar al presidente que está en desventaja, que es el único que además no ha caído preso, Pero además está viejito. que Danilo, además ya, no ha lo caído- seguía Sí, pero aquí pegado. tenemos experiencia con viejos Que- gobernando. pero que además no ha caído preso cuando en un principio le trancan a toda su familia y parecía cercado Porque Y acá sabía, judicialmente. no sabía de eso. Una pregunta, usted que Oh. le habló con ese Acabó con la figura politólogo. de Leonel. Ese acuerdo con el presidente, Ah, entre el presidente y Danilo, sería a cambio de. de sabotear la alianza que se está vendiendo por Nada más, arriba. Pero no hay hace falta sabotearla porque la fuerza del pueblo quedó muy mermada. Pero por ese sabotaje que se ha venido No, haciendo. También sostienen politólogos que no es verdad que la situación va a ser igual lo que pasó con los Esto viene municipios feo. frente a lo que a lo- a la Sí, lo a- que decía Maribel, lo del frente, presidencialismo. frente a Abel y Sí. a Leonel. Leonel Fernández. O sea, Ahora, tiene mayor sentido reformar la Constitución este Pero no año. tiene sentido entonces que el PLD ceda su candidatura teniendo un porcentaje mayor que la fuerza del pueblo. ¿Que se la ceda a quién? Que le que le ceda- La presidencial. fuerza del acuérdense pueblo. pero que que para a- una segunda vuelta los acuerdos. Abel perdió. Pero puede haber un acuerdo para antes. El En pro- marzo se firma. el Sí, problema de es que- hecho se extendió el plazo. Esa la información posibilidad de salió tomar hoy. para para esas- esas pero el alianzas. problema hasta con lo que el usted 27. dice es que Abel perdió hasta los tenis en Santiago. Pero no importa. ¿Eh? No importa. Abel Martínez Me perdió hasta dice- los tenis en oye- Santiago. ¿Cómo vendemos la idea de que Abel es el candidato duro para encabezar la alianza? Oye, me decía alguien de Santiago No se ría, doctora, que que usted es seria. parece que la fuerza del pueblo mandó a votar en contra de Víctor. Sí, para debilitar a Abel. Señores, ¿cuántas trampas por No atrás? son sinceros, esa alianza no es ¿Cuántas sincera. Pero nada de eso Oh. tenemos pruebas, nada pero, de eso. pero es todo eso son Pero especulaciones. especulaciones. Pero- no, Las elecciones están ahí. Oh, pero ven acá. No hay prueba, tienes razón. No. Tienes razón. Mira, creo que- Ganó. Lorena. Pero no hay prueba de que perdiera por lo que No, estaban claro, diciendo. claro, No, hay eso prueba. no, eso no, eso no. Mira, rumores. yo creo que algo que debe de llamarnos la atención a nosotros, aparte de todo lo Ay, que se dice Jesucristo, por que- arriba, por sí, abajo, sí, los sí. acuerdos, No es los oficial, acuerdos, hay que yo decirlo creo mucho eso. que algo que nos debe de preocupar a nosotros como dominicanos fue el grado de abstención que hay en la República Dominicana.
Y ese grado de abstención le tiene que preocupar a los políticos. ¿Por qué? Porque si vemos y estudiamos los fenómenos que han salido en Latinoamérica, han sido por el grado de abstención. Bukele nace por el grado de abstención. El Salvador, Chávez en su momento. Chávez, o sea, cuando vemos todo eso, todos los fenómenos del grado de abstención, es más, si lo vemos incluso en el 2006, cuando gana el sandinismo en Nicaragua, era por un grado de abstención que yo, que trabajé en esas elecciones, porque trabajé con la OEA, yo decía, pero es que votaron 20% de los electores, ¿cómo va a gobernar un presidente con el 20% de los electores? O sea, pero al final decían, es que no te importa el 20% de los electores, es el que 80. haya ganado más de los que se presentaron. Punto. Exactamente. Entonces, Sin embargo, yo a siento nosotros debe de llamar la atención, y perdón, No, sí que sí. si a nosotros, si República Dominicana está preparada para seguir con el modelo tradicional del político, o si en República Dominicana pueden hacer un fenómeno que al final son todos creados No sé si- en un laboratorio. Bukele es una creación. No sé si a propósito, Y doctora, o si eso aquí calaría en República no Dominicana. sé si a propósito o coincidencial usted haya hecho referencia a presidentes para comparar a República Dominicana a presidentes que se perfilan como dictadores o pichones de dictadores. No sé si coincidencialmente usted lo ha Bueno, hecho. la verdad es que O si lamentablemente Aquí no hay de eso es lo que ha nacido y eso es lo que ha gustado Aquí a la no hay de población, porque la población Sí, lo por que ahí ha anda querido gente como es Fernando Abreu. necesitamos una persona de mano dura que venga a luchar con la delincuencia, que venga a Ay, luchar Ramfis, con, que con lo amo. todo lo que Ramfis, no ha molestado. ajá. O sea, el nivel de inseguridad que se vive en la República Dominicana, todo el mundo, cuando tú Oye, ves los Victoria. comentarios y te dice yo quiero un Bukele, es como ustedes saben lo que queremos, o sea, todo el mundo le gusta llamar, pero muchas veces cuando tú lo ves llegar, Como que es llamando como, al diablo, espérate, no es yo lo no mismo es esto llamar lo al que yo diablo quería. que- Es como que nazca, cuando el dominicano dice que nazca un Trujillo. Trujillo, ven a ¿Ustedes ver. saben lo que vivió la República Dominicana cuando Trujillo? Doctora, arrójenos luz, ¿puede prosperar ante el TC y posteriormente quizás ante el Constitucional el denominado Sí. pataleo o rechazo de la oposición a las demarcaciones con resultados que en principio la favorecían con un voto y que posteriormente terminaron perdiendo, como el caso de Dajabón? ¿Puede prosperar cuando Pero eso es esos TCE. recursos? TC primero, tiene pero que ir al después TC y pudiera luego llegar revisión al TC. Constitucional. Bueno, mira, lo primero es que al final tienen los recursos abiertos y los recursos legales Son no para van a estar usarlos. cerrados y son para usarlo. Efectivamente, esa persona tiene el derecho de pedir ese reconteo, esa revisión por la Junta después de que, aunque le hayan dicho, tiene una segunda opinión de la Junta y puede ir a un recurso ante el TCE y posteriormente al TC. ¿Cuál va a ser el resultado de tú dices, bueno, prospera? El tema de prospera es dónde está la base, la prueba de que Hay hubo precedentes Y en el de caso- cambio. Mira, pero vamos a decirle a ilegalidad. Maribel que asesoria Sí. a la doctora. Y en el caso Hay de precedentes de cambio. Sí, hay en el precedentes, TC. sí, de a una persona que fue elegida como regidor, Sí. no recuerdo si fue en San Francisco de Macorís, la verdad ahora no tengo Pero el nombre, como 2 años después. y 2 años después esa persona le dijeron, Ah, mire, sí, es sí, que sí, usted es sí, el sí. regidor, Sí. y era como ella, yo perdí 2 años, ¿cómo me resarcen Ay, el mira. daño? ¿Y cómo se resarce? No hay, o No. sea, usted Y- va a No Usted hay coge una sus 2 figura, años, no hay como figura. Pello, Y en el que caso, coge y en sus el 2 caso de años. Karina Aristi. Uruguayo. En el caso de Ya Karina dice Aristi, que no era Me disculpa, que no no, podía no. ser candidata. que no puede ser candidata porque no vive en la Porque vive en demarcación. Flor Romana. Hay que ver lo que dice la Bueno, cédula. lo que pasa es que hay que ver lo que dice la cédula y aparte de lo que dice donde ya te inscrita a votar, pero aparte de donde ya te inscrita a votar, hay No hay- pruebas del no hay- tema no hay nada que de dónde tú haces la vida, cuántos años tú tienes, dónde tú Sí. tienes domicilio, o sea, hay muchas Hasta cosas. factura. Hasta la Ella factura ganó, del ella teléfono ganó. que tú tienes Ella registrado. ganó porque ella O todo sea, tiene todo. email. Por ejemplo, yo recientemente cambié mi recinto electoral. Yo me voy a Yo cambiar. votaba en una provincia donde siempre, o sea, la provincia familiar, y yo siempre quise votar ahí, seguir como con Hasta esa que vinculación. entendiste la Y importancia. no, pero siempre fui a votar. O sea, Ajá. yo era la que me iba a votar a mi provincia Duarte. Ajá. Entonces, este año dije, bueno, hay candidatos que me interesa votar Claro. porque tienen propuestas que entiendo que merecen que yo Para haga ese tu cambio. día a día, para tu y son de basura, mi para día tu a día. agua. Entonces yo dije, Claro. mira, ven, hago el cambio. Sí. Y lo hice esta vez. Y lo primero que me dijeron, ¿dónde está su factura de teléfono y su domicilio? O sea, ¿cómo te me prueba que usted vive en Santo Domingo? Yo Excelente. he vivido en Santo Domingo como que toda mi vida y Ajá. fui y saqué mi cédula, pero que... Y al final me dijeron, no, tráigame su residencia, su teléfono y la Y sus cuenta facturas. de luz. Ajá. Y me lo cambiaron. Entonces, habrá que ver si ella tiene prueba fehaciente de aunque que digan que ella duerme o que tiene su casa en un lugar, realmente ella siempre ha estado domiciliada donde está.
Y si no, de ser así, de que no hay ninguna prueba de que a ella le correspondía y que no tenía los años suficientes que pide la Junta, pues vamos a ver cómo van a hacer esa interpretación de la justicia electoral. De ese ese cacicazgo, caso. porque es un cacicazgo. Y en lo el que hay caso ahí. de Betty ni siquiera preguntamos porque es lo mismo. No, pero ella Betty es de Santo Domingo Norte. Pero vive en la casada. Anacaona. Ay, pero qué necio. Bueno, cuánto el insiste tema la de eso señora, es que Dios mío. posiblemente tal vez ella tenga una No, hay que residencia donde despedir a ella la viva amistad. Ella de no, noche, ella no. pero Ah, ella, no pero se hace ella, eso. Ella no es de pero aquí. ella, Ella es de aquí, Ella no es de ella aquí. vive- No en la podemos Anacaona. callarla. No, pero por hace allá. su vida y todo, No. tiene todo domiciliado, tal vez ella duerme. En la Muchas casa. gracias, claro. Maribel. O sea, no creo. Hoy la están Mar- votando. Muchas gracias, Maribel. Muchísimas Pero ella puede está seguir. votando. De verdad que Gracias. estamos muy agradecidas Maribel por sus Reyes, expresiones. abogada constitucionalista, ha estado con nosotros. Excelente exposición. Sí. Esperamos más Debe estar fija aquí tertulias. la doctora. Más Sí. tertulias Doctora, ¿usted puede contigo. venir fija? Por lo menos Claro. cada 15 días. Kelvin, Tú habla con aguanta, ella. este fuerte. Albanelli me va a contratar, Mira, gracias. ¡eh!